cosas, como lo hemos ya mencionado quizás en otras conversaciones, es que hay un gran debate siempre si lo más importante en la evolución institucional y política de un país, si lo más importante son los intereses o las ideas, ¿no? Marx decía que obviamente lo que importa son los intereses, las ideas están subordinadas a los intereses. Después vino Keynes y dijo, no, no, lo que importan son las ideas, los intereses realmente no cuentan. Después apareció Stifler, dijo, no, no, en realidad las ideas están dominadas por los intereses, los economistas básicamente hacen lo que los intereses quieren. Y ha habido toda esta discusión, y al final ideas e intereses importan. Y cuando vos tenés un sistema que tiene un interés concentrado, que ahí ya empezamos a hablar de Mancur-Olson, la lógica de la acción colectiva, la idea de que cuando vos tenés costos dispersos y beneficios concentrados, vas a tener un grupo que va a tratar de preservar esos beneficios. Y claramente acá ha habido un sistema que fue instaurado en el año 46, fundamentalmente, y ese sistema tiene beneficios concentrados y costos dispersos. Y es muy difícil para el ciudadano medio interpretar eso. entender qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, todo esto va acompañado de, básicamente, plantea que la Argentina es un gran país, un país predestinado a la grandeza, sin lugar a dudas, pero que hay fuerzas extrañas fuera de las fronteras del país que pretenden que la Argentina no alcance ese destino, ¿no? Entonces vos tenés, al mismo tiempo que los intereses, tenés un relato que busca explicar el fracaso argentino no como consecuencia justamente del sistema instaurado, sino de la acción de fuerzas foráneas, siempre obviamente aliadas con algún sector local, ya sea la oligarquía terrateniente, el campo, los grupos concentrados, los medios concentrados, lo que sea, supuestamente siempre en contra del interés del pueblo argentino. El pueblo argentino, que obviamente, como nos informó hace poco el ministro del Interior, Cafiero, no, que jefe de No, gabinete. jefe de gabinete, peor. Jefe de gabinete, perdón, que nos informó que nosotros no éramos pueblo, sino es que votamos por ellos. Entonces, con esta definición tan absurda, tan maniquea, porque es un maniqueísmo total, casi schmittiano, te diría, acompañan una estructura de intereses que es impermeable, que no está dispuesta a ceder un ápice, con un relato que permite explicar el fracaso argentino. Porque todas estas crisis que nosotros las estudiamos y tratamos de explicarlas, tienen una explicación fácil, pero en el relato la explicación es todavía mucho más fácil. La explicación es, nos están perjudicando, es una conspiración contra la Argentina. Entonces, eso es lo que explica, a mi juicio, lo que va pasando a lo largo del tiempo y por qué hay esta dependencia de trayectoria, porque este sistema que es tan, o sea, si lo analizás, es tan contrario a los intereses del argentino promedio, tan contrario. Vos fijate, por ejemplo, que si vos mirás la evolución del PIB per cápita de la Argentina desde 1990 hasta hoy y la comparás con la de Chile, la magnitud de la pérdida relativa equivale a las economías de Japón y Alemania. O sea, si vos haces la integral de la diferencia de la trayectoria de PIB per cápita de ambos países, te encontrás con Japón y Alemania. O sea, o sea, si nosotros hubiéramos crecido, para decirlo de manera más comprensible, si nosotros hubiéramos crecido como Chile desde el año 90, nuestro PIB per cápita hoy estaría entre el de España y el de Italia. Y sin embargo, Y no eso que ellos estamos. tuvieron, sí, y eso que ellos tuvieron retroceso. Bueno, ahí justamente hablando de la economía, me gustaría algo que mencionaste bastante rápido al principio de nuestra conversación y que sin embargo en el libro es un verdadero tour de force, o sea, lográs algo que es bastante sorprendente, que es analizar tres caminos alternativos que podría haber tomado Argentina. Repito, los mencionaste muy rápidamente al principio, pero me parece que esa es una enseñanza, de nuevo, es historia contrafáctica, pero que tiene una
para lo que te estamos escuchando, que tiene verdadero valor. ¿Qué se podría haber hecho? Porque también son enseñanzas de qué podemos hacer ahora. Sí, lo hablamos en otra ocasión, que yo sostengo que lo peor de Perón y el peronismo fue que se equivocaron, pero al mismo tiempo la equivocación es natural en el ser humano, y la Se equivocación equivocaron en con sí, ahínco, se claro, equivocaron con frenesí. la cuestión es cuando te equivocás y no corregís, ¿no es cierto? Ujú. Y los caminos alternativos eran muy simples. Lo que pasa es que el diagnóstico al que estaba aferrado Perón, vos fíjate cuál es el diagnóstico de Perón en el 43, cuando él entra a la política. Primero, el comunismo es una amenaza existencial para la Argentina, pero el comunismo es hijo de las injusticias del capitalismo. El capitalismo fue impuesto en la Argentina por los extranjeros, es contrario a los intereses del pueblo. Lo que tenemos que hacer para evitar que los comunistas hagan su revolución en la Argentina, como la quisieron hacer en España, que es lo que tiene en la cabeza en el año 43, es la tercera vía. Es decir, la idea de la doctrina social de la Iglesia, el camino intermedio entre el capitalismo y el comunismo. Esa, por un lado, es una concepción interna, política. Después hay una concepción interna económica. La concepción interna es, Argentina es un gran país, un país rico, tiene todos los recursos que necesita para crecer, no tenemos por qué depender de los extranjeros. Crezcamos con lo nuestro. Vamos a proteger la industria, vamos a hacer que la industria esté orientada al mercado interno, vamos a hacer el mercado internismo. Después, cuando pensás con respecto al mundo, ¿cuál es la solución? Perdón, con respecto al análisis político diría otra cosa. Hay otra dogma que está implícito en el diagnóstico. La democracia liberal es funcional al comunismo. Sí, La sí. democracia liberal nos va a llevar al comunismo como llevó a España al comunismo. Entonces lo que tenemos, no solo es que tener una economía totalmente orientada al mercado interno, tenemos que tener un sistema político autoritario corporativo. Digamos. Ese es interno el diagnóstico. Después, ¿cuál es el diagnóstico externo? El diagnóstico externo, durante la guerra del 43, cuando llegan al poder, están convencidos que Alemania gana la guerra. Estoy hablando del los alemanes en Stalingrado, cuando ya perdieron el norte de África, cuando Mussolini ya ha sido derrocado, cuando Estados Unidos ya empieza su campaña de Italia, los militares argentinos que están en el GO, que son, digamos, En la fortaleza. la logia que dirige Perón, están convencidos que los nazis van a ganar igual, porque fueron educados por oficiales alemanes, creen en la superioridad del ejército alemán, están convencidos que van a ganar. Después, poco a poco, se van dando cuenta que no. Pero hay algunos que incluso hasta la ofensiva de las Ardenas, que es a fines del 44, al principio del 45, se creen que todavía pueden ganar los alemanes. Pero bueno, esa es una definición muy importante a nivel internacional. Obviamente, cuando Perón llega al poder en el 46, esto ya no era válido, pero en la filosofía del GO y de Perón, lo que había para Argentina era mejor que ganara la guerra Alemania que la ganara los aliados. ¿Okay? Entonces, y además veían que Brasil era una amenaza porque se había aliado con Estados Unidos, recibía armamentos de última tecnología de parte de Estados Unidos y de alguna manera creaba un desequilibrio geopolítico en el cono sur. Entonces estaban, Perón y la logia del GO están obsesionados con dos amenazas existenciales inminentes para la Argentina. La revolución comunista, sí, imaginaria, la revolución comunista y el avance de Brasil por el otro. Esas eran las dos obsesiones que llevan a la revolución del 43. Pero de nuevo, obviamente, la solucionan mal, porque para ir contra Brasil, lo que tratan de hacer en fabricaciones militares, ya lo charlábamos ayer, es hacer sastrería. O sea, no hay ninguna posibilidad, o lo que quieren hacer de armas. O sea, tienen un problema, pero la solución que buscan ni siquiera es voluntarista, sería una solución inútil en el caso de que funcionara. Eso es lo extraño. Bueno, es un poco más complejo. Fíjate que en esa época los militares empiezan con la construcción del tanque Nahuel, que se producen más o menos 13 o 15 unidades de ese tanque y que la desfile el 25 de mayo lo hacen andar, que andaba a duras penas, pero con ese tanque Nahuel no podíamos ir a pelear ninguna batalla en ningún lado, pero hubiera sido más inteligente aliarse.
¿Qué es lo que pasa? La mentalidad nacionalista, la idea de que Argentina era un país predestinado a la grandeza, el destino manifiesto argentino, es decir, que Argentina es el líder de toda América Latina. Esta es una visión que tiene la élite argentina desde el principio del siglo. Y los militares se la creen y entonces ven a Estados Unidos como su amenaza existencial. ¿Quién pone este destino manifiesto en peligro? ¿Qué es lo que pone este destino manifiesto? Estados Unidos, al aliarse con Brasil. Entonces lo que hay que hacer es conformar un bloque anti-norteamericano y anti-Brasil. Y esa es la política del régimen militar. Cuando Perón llega al poder, está claro que Estados Unidos ganó la guerra, pero ahí Perón se convence de otra cosa. Se convence que viene la Tercera Guerra Mundial. Y que va a venir la Tercera Guerra Mundial y que el mundo se va a morir de hambre y entonces que nos van a pedir de rodillas que le vendamos trigo. Esa es la idea que él tiene en la cabeza. Además que, como decías vos, que yo digo que es un maltusiano, pero no era un maltusiano, creía que el mundo estaba condenado a la sobrepoblación y a las hambrunas, por lo tanto Argentina estaba condenada al éxito, digamos. O sea, si vos tenés un mundo en donde cada vez hay mayor demanda de alimentos, y obviamente se olvidó la idea de que podías innovar en el agro y poder generar cada vez más alimento con menos tierra. Ese pensamiento nunca se le cruzó por la cabeza, pero bueno, este es el diagnóstico, estas son las ideas con las que llega al poder. Entonces son todas ideas mezcladas, que están imbuidas de una noción equivocada, y ayer lo hablamos casi al final, que si vos te fijás, muchos de los errores garrafales del peronismo son los errores garrafales de un nacionalismo que no entiende cuál es el rol, cuál es el lugar, cuál es la posición que la Argentina ocupa. Es decir, están aferrados a una fantasía de qué es la Argentina y qué es lo que puede hacer la Argentina. Entonces hay una idea totalmente equivocada y exagerada de lo que es la Argentina y lo que puede hacer la Argentina. Vos fíjate que en el año 45, cuando la principal potencia industrial del planeta es Estados Unidos, tiene toda la tecnología y tiene los capitales, si vos querés industrializarte, no podés irte de punta contra Estados Unidos. Es una tontería. Brasil lo entendió muy bien. La planta de Volta Redonda de acero, que es la que permite a Brasil convertirse en una potencia siderúrgica, la consigue Getúlio Vargas en el 42 de los norteamericanos. Sí, dinero y tecnología, las dos cosas. Dinero y tecnología. Y nosotros siempre tratamos de desarrollarlo por las propias. Sí. Pero vos fijate la diferencia fundamental, porque la comparación Brasil es muy interesante. Brasil, que es un país más grande que la Argentina, cuando Getúlio Vargas está en el poder, no tiene las ínfulas de grandeza que tiene la Argentina. Brasil tiene una concepción mucho más realista de las relaciones internacionales, de la que tiene la mayoría de los políticos y definitivamente los militares del GO, que tienen una misión, o sea, eran muy germanófilos, pero nunca habían estudiado Bismarck, nunca se habían dado cuenta de lo que era la realpolitik, de lo que era la política exterior realista. Lo que necesitaba Argentina no era enfrentarse con Estados Unidos, lo que necesitaba Argentina era lo que hizo Getúlio Vargas en Brasil con Estados Unidos, de manera que fuera beneficioso para nosotros. Vos pensás que Brasil, Estados Unidos, no solo le dio Volta Redonda, sino que le hizo todos los aeropuertos del norte de Brasil, porque eran esenciales para la campaña de Italia, le dio dinero para reformar los puertos, le dio dinero para poner un ferrocarril que llevara el mineral de hierro a Volta Redonda, le dio dinero para desarrollar una industria de neumáticos. Es decir, Vargas y Sousa Aranha, que era su ministro de Relaciones Exteriores, dejaron el nacionalismo de lado, pero no lo dejaron de lado en cuanto a buscar lo mejor para su propio país. Lo dejaron de lado como guía de las políticas. Lo que dijeron es, hagamos la composición del lugar correcta de cuál es el lugar que tiene Brasil en el mundo. Y en base a ese realismo, hagamos políticas que nos sirvan. Y claro, ¿quién es el arquitecto de todo esto? Es Sousa Aranha, que había sido embajador en Estados Unidos. Conocía muy bien el sistema norteamericano. Pero vos fijate que Getúlio Vargas
hasta que la Primera Guerra Mundial era profascista. El Estado Novo estaba inspirado en el Estado de Mussolini. O sea, el primer experimento fascista de Sudamérica no es el peronismo. Es Brasil, es Es Brasil. el primer varguismo, el Estado Novo de 1937, que surge de un golpe militar. Entonces, ellos también han tenido inflación, ellos también han tenido gobiernos militares, ellos también tienen un enorme problema de pobreza, pero la diferencia es que todo esto que estás diciendo es que las inversiones les quedan. O sea, los puertos quedaron, Vale do Río 12 quedó, Volta Redonda quedó, los ferrocarriles quedaron, y en Argentina lo que hicimos es, los que venían a hacer algo, ejemplo, los ferrocarriles, lo quitamos, entonces nos quedamos sin el management, etc. En la Argentina tenés la preocupación que nunca tuvo Brasil, de que si se giraban dividendos, y si se giran dividendos no hay problema porque el capital ya te quedó, acá en Argentina decís, te lo quito, con lo cual lo tenés que volver a pagar, y confundís flujos con stock. Y por lo tanto nunca más se van acumulando stocks. Y es un tema que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Es un tema que hasta el día de hoy, digamos, Argentina se fracasa con ahínco, digamos, trata de mantener la misma situación en donde si no es propio, si no es desarrollado por nosotros, no lo hacemos. Y para extraer los fondos para hacerlo, para tener los conocimientos para hacerlo, tiene que ser desarrollado localmente. Con lo cual, no llegamos nunca. Es inconcebible, porque ¿qué más da cuál es la nacionalidad del que lo hizo? Una anécdota con lo que dijiste de la innovación en el trigo, la Revolución Verde, la de Burlap en la India, es posterior, muy posterior a Perón. Pero en las universidades argentinas no se enseñó hasta bien avanzados los 80. O sea, a pesar que ya llevaba 20 y pico de años funcionando, porque era tan fuerte el concepto que había quedado, que éramos los únicos que podíamos hacer eso, que cuando están las pruebas, la demostración de que hay mejores tecnologías, lo mismo Argentina demoró en adoptarlas. Después desarrollamos nuestras propias, siembra directa, etcétera, y que hemos vuelto a ser los pioneros. Pero no me di cuenta de la hora, y acá me están mandando mensajitos de la hora. Vuelvo a la pregunta, trata de resumir muy rápidamente. Vos generás 3 posibles estrategias que podría haber llevado a Argentina y que hubieran sido exitosas, aunque sea decirnos los títulos, si no las cuento yo, y que, bueno, cualquiera de esos 3 caminos, tal vez estaríamos en otra situación. Sí, yo creo que había, yo planteo esas alternativas en términos de la elección la decisión de integrarse o no al mundo y de la decisión de enfrentarse o no a Estados Unidos. Y la cuarta dimensión de la elección tiene que ver con el sistema político. Entonces, Argentina elige un sistema político autoritario porque la democracia que instaura el peronismo es una democracia que se limita al voto, introduce un verticalismo en la política argentina que es nefasto y que sigue hasta hoy, elige no integrarse al mundo, elige confrontarse con Estados Unidos y elige un sistema económico totalmente intervencionista. Si vos fijás los otros países que yo comparo, ninguno de ellos hace la misma combinación de instituciones políticas, instituciones económicas y relaciones internacionales. Entonces, la matriz de decisión argentina es única, es decir, la elección que hacemos en el 45 es única y es totalmente contraproducente en función de lo que tenía la Argentina en el 45. Es decir, desaprovechamos completamente los recursos que teníamos, las ventajas que teníamos, que nos hubieran permitido, como decía yo al principio, nos hubieran permitido seguir una trayectoria similar, quizás rezagada, pero la misma trayectoria, que siguieron Australia y Canadá. Podríamos habernos convertido en una democracia próspera, industrializada, ¿okay? Que siguiera recibiendo inmigrantes. En vez nos convertimos en un país con una industria renga, que no puede crecer ni generar empleo de manera sostenida, que el sector agropecuario al que se le meten infinitas trabas y que a pesar de las trabas, los impuestos, las regulaciones,
sigue funcionando con un altísimo nivel de productividad, y básicamente un país cada vez más pobre, donde el mejor talento, el capital humano más valioso termina yéndose, y donde tenemos cada vez más gente improductiva que vive a costa de un número decreciente de personas productivas. Y eso, hay un hilo que une la concepción peronista de la Argentina, que es la concepción con la cual Perón llega al poder, y donde estamos hoy. Es así. Es una elección, fue una elección, como vos decís, había otros modelos, había un modelo de apertura al mundo, como hicieron los países escandinavos. Suecia era un país neutral, pero no se enfrenta con Estados Unidos. Suecia era un país exportador de materias primas agropecuarias, pero no se pone en contra de la industria. Las exportaciones del agro de Suecia aumentan, y también aumentan la de la industria. Esta antinomia de industria y agro no es una antinomia que tiene sentido. Tampoco teníamos que enfrentarnos totalmente con Estados Unidos. Fíjate que Franco, por ejemplo, que estaba mucho más cerca de Hitler y Mussolini, eso no aumenta, se va y se alía con Estados Unidos. Entonces, lo nuestro es único, mucho orgullo nacionalista, una concepción errada de cuál es el lugar que ocupa el país en el mundo, una concepción inflada de la supuesta grandeza del país, que le impide a la élite, de la cual Perón formaba parte, porque Perón era parte de una élite independiente, autónoma del Estado, como dice Carlos Weisman, que era el ejército, y eso nos lleva por el camino equivocado, un camino que, por los como decíamos antes, la concentración de beneficios y la dispersión de costos, hace muy difícil reformarlo. Así que ahí yo creo que con eso podemos terminar. El libro lo que incluye mucha información, muchas estadísticas, y trato de sustentar las afirmaciones que hago con estadísticas nacionales y extranjeras, y bueno, es un aporte más. Todo lo que yo digo, como yo digo en el prólogo del libro, no es que estoy diciendo algo nuevo, estoy de alguna manera actualizando argumentos que se hicieron a lo largo del tiempo, pero como se sigue intentando convencernos de que el peronismo fue la gran revolución de la Argentina y de la industria, es necesario seguir rebatiendo, refutando este gran camelo, como le llamo yo, que es el gran camelo, porque si no entendemos que es un gran camelo, nunca vamos a salir de esta decadencia en el 45. Nunca. Tenemos que reconocer que nos equivocamos y que tenemos que cambiar. Y si no lo reconocemos, estamos perdidos. Bueno, disiento con que no pones nada nuevo, porque la verdad que en el libro haces digamos, no profundizás algunos temas, los excavás, o sea, realmente hay muchísima información y muchísimo análisis. Así que, bueno, a todos los que nos han acompañado en esta charla, les recomiendo que lean todo esto. Debo confesar algo, que cuando Emilio me dijo de charlar sobre el libro, dije, ay no, época de exámenes, con todo el trabajo que tengo que hacer, y la verdad es, además de muy fácil lectura y muy ameno, hay páginas que uno las lee 3 veces para tratar de terminar de absorber toda la información que hay. Así que, bueno, creo que ha sido un privilegio para mí poder charlar con vos. Tenemos que seguir peleando para que o explicando, contando cuáles son los temas que tenemos en este país. Y bueno, tenemos el mejor país del mundo. Vamos a seguir trabajando para que así Sí, sea. Gracias, tendremos Emilio. el mejor país del mundo y trabajamos para ello. No Y nos trabajamos, cae, por eso. Los que nos estamos cae aquí como escuchando, manada. todos queremos trabajar. Muchas gracias, Diana. Gracias, Ezequiel Torres de la UCEMA, que hizo posible este encuentro. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Las disculpas por no haber podido responder algunas de sus preguntas, porque no nos queda el tiempo, y la paciencia de escucharnos. Así que el libro está disponible en todas las librerías, así que espero que lo puedan leer y que les sea de utilidad para entender esta parte tan importante de nuestra historia. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Nos vemos.